Amén. Bueno, hermanos, el día de ahora el título del mensaje es 5 características de un siervo de Dios. Es parte del nuevo comienzo, ¿no? Que regresamos de allá para acá y a comenzar a discipularlos a ustedes, a aprender qué es lo que Dios quiere hacer con esta iglesia. Estamos en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 12. Esas son 5 características de un siervo de Dios. Vamos a hablar el día de hoy de esas 5 características. Esas características están presentadas en la vida del escritor del libro de Romanos, que es Pablo. En su vida y en su ministerio, él enseñó esas características. Y estas son buenos indicadores de la salud espiritual de un cristiano. Que esas características se encuentren en la vida de un cristiano. Porque usted puede decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero la forma que usted actúe, la forma que usted hable, la forma que usted haga las cosas, la gente va a ver en verdad si usted es un siervo de Dios. Porque es lo que es. Bueno, he escuchado personas que dicen que les gusta, más que nada en mi hogar con mis hijos, tengo 2 niños que uno le gusta el deporte, que eso es lo que quiere hacer toda su vida. Desde pequeñito agarró una pelota y es lo que quería. Más le pegaba la pelota, de 2 años tenía, y le encantó. Miró un video de fútbol americano y se tiraba al suelo como si estaba cachando la pelota. Así es que él es un deportista, fue de nación. Él siempre le ha gustado los deportes. Y el otro más pequeño que lo sigue quiere ser como el hermano más grande. Y se va a jugar deportes con él, pero se cansa, dice, ya me cansé, y se va a la casa y quiere jugar a más juegos. Y le dice el más grande, el pequeño, tú no eres un deportista. ¿Cómo que no? Yo sí soy deportista. Le dice, no eres. Y ya como que quiere llorar, ¿no? Porque está pequeño el pobrecito. Y yo le tengo que decir, pues es cierto, mira, el otro, ese hace deportes, sueña deportes es lo que quiere hacer. Tú nomás lo haces porque quieres estar con él. Entonces, igual como cristianos, cuando somos cristianos, queremos hacer las cosas de Dios, hablamos de las cosas de Dios, comemos de las cosas de Dios, pensamos de las cosas de Dios, toda nuestra vida cambia. No sé usted, pero cuando yo me convertí al cristiano, toda mi vida cambió. Mis pensamientos, lo que yo quería hacer en mi vida. Por ejemplo, yo quería ser un programador de computadoras antes de ser cristiano. Esa era mi meta. Fui al colegio, comencé a tomar clases de arreglar computadoras, electricidad. Pero cuando le di mi vida a Cristo y Él me enseñó, me dio un nuevo objetivo, una nueva meta de hacer su voluntad, eso cambió. El querer ser programador de computadoras murió. Y yo lo que quería es aprender la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, pedirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Y me acuerdo que cuando salía del trabajo muchas veces me iba a meter a lugares donde habían juntas de la palabra de Dios que enseñaban la evolución, la creación, cosas así. Me iba a la Universidad Biola, a escuchar estas pláticas, que muchas ni entendía, porque en ese tiempo mi inglés no estaba muy bien, así es que la mitad de lo que hablaban entendía. Pero ella andaba de metido, escuchando las cosas de Dios, porque quería prepararme para lo que Dios quería hacer en mi vida. Usted como cristiano tiene que actuar como cristiano, no nada más aquí en la iglesia, con los hermanos en Cristo, pero en la calle, con las personas mundanas. En ese momento están arreglando nuestra casa, la señora dueña está poniendo un nuevo cuartito que está haciendo ahí como una extensión de la sala. Y el que está arreglando las cosas no es cristiano el muchacho, pero me dice, ya lo vamos a arreglar, no vas a tardar 2 días. Yo, gloria a Dios, ¿no? Y se me queda viendo, gloria a Dios, como que ¿qué estás hablando, no? Y le digo, ¿y vas a la iglesia? Y como que ya me voy, ¿no? Y se fue, como que le eché besos para las moscas, ¿no? Pero es la forma que tenemos que ser. Todo lo que decimos, hacemos, es para dar gloria a Dios. Voy a la tienda a pagar algo, gracias, Dios la bendiga, y como que a usted también. Lo encuentran raro que uno hable de esa forma, pero porque somos cristianos. Tiene que ser parte de quienes somos, la forma que hablamos, la forma que actuamos, la forma que hacemos todas las cosas.
Acá en esos capítulos vamos a encontrar 5 características, comenzando el versículo 8 de Romanos 1:8. Un siervo tiene que ser un siervo agradecido. Y vemos acá que él dice, Pablo, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Y me he dado cuenta que aunque le enseñamos nosotros a nuestros hijos a dar gracias, ¿no? Alguien le da algo, oh, gracias, ¿no? Y yo creo que en esa cultura que vivimos eso se ha perdido. Si alguien hace algo por alguien más, se les olvida dar las gracias. Ya no, ya la juventud, ya los niños, no les sirve, es más, nomás lo agarran y como que y se largan, ¿no? Ni siquiera dicen muchas gracias por lo que hemos hecho. Igualmente con Dios muchas veces como cristianos se nos olvida tener un corazón de gracia. Pensamos que ser cristianos, o nos han dicho que ser cristianos es un gozo, una alegría, una vida de abundancia, pero muchas veces pasamos por muchas pruebas, enfermedades, pérdida de trabajo, qué sé yo, y nos enfocamos en las cosas malas que nos están pasando y se nos olvida de las cosas buenas que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, y se nos olvida darle gracias a Él. Un servidor, primeramente, da las gracias a Dios por la salvación, por la vida cambiada que nos ha dado, la forma de pensar. Ya no éramos como antes, hemos cambiado. Muchos de nosotros entendemos esto, ya no actuamos como actuábamos antes, y eso es de darle gracias a Dios diariamente, decirle, Señor, gracias, porque puedo criar a mis hijos de una forma diferente de la forma que me criaron a mí, que puedo estar ahí por ellos, darles lo que ellos necesitan, ayudarles, o si no tiene hijos, de ser una persona diferente. El cambio que Él ha hecho en nuestras vidas, tenemos nosotros que tener un corazón de darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces se nos olvida tener un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y fíjense, acá en Lucas capítulo 17, se les voy a leer de los versículos 11 al 19, hay una historia que enseña de 10 leprosos que Jesucristo sanó. Y en esta historia vemos cómo es de que 9 de ellos no dan gracias. Y dice el versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y él entra en la aldea. Al entrar a la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro a tierra en sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Número 1, este hombre es un samaritano. Los judíos, los samaritanos no coexistían juntos. Se odiaban, los judíos pensaban que eran mejores que los samaritanos, porque los samaritanos eran mitad judíos y los odiaban. Esa raza era odiada para los judíos. Entonces acá Jesucristo está poniendo un ejemplo grandísimo de decirles que un extranjero, un samaritano vino y le dio gracias a él, un judío, por haberlo salvado, y los otros 9 ni se acercaron. ¿Qué clase de cristiano es usted? ¿Este es un cristiano como los 9 que Dios le hace milagros, que le responde oraciones, y usted no tiene un corazón agradecido? ¿Que quiere más? Como un niño que le das un dulce y tienes 10 acá y quiere más, no le das uno, en vez de estar contento por el dulce que le das. ¿Qué es lo que pasa? Llora porque quiere los demás. Y está, ya te di uno, yo quiero eso, ¿no? Y a veces estamos así como cristianos. Dios nos bendice, nos da lo que necesitamos, pero decimos, no, yo quiero eso, esa grande casa, ese carro, ese trabajo. Y Dios dice, lo que te he dado es lo que tú necesitas ahorita. Lo que te he dado es lo que tú puedes, con lo que tú puedes ahorita.
Si Él nos diera más, yo creo que muchas veces nos hundiríamos. Es como que le diera a mi niño de 10 años el permiso de manejar mi carro. ¿Qué pasaría? Lo chocara, se matara él solito. ¿Por qué? Porque mentalmente no está listo para esa clase de responsabilidad. Igualmente como cristianos, muchas veces no estamos listos mentalmente. Usted ha escuchado que las personas que se hacen millonarias de un día para otro, ¿qué es lo que les pasa? Se vuelven locas, porque tienen $1 millón que se ganaron y no saben qué hacer. Y se vuelven locas. Las personas que se hacen famosos de un día para otro, todos es la misma historia. No eran nadie, se hacen famosos, de rato se desaparecen. ¿Qué le pasó? Están deprimidos, en drogas, en alcohol, porque no saben qué hacer con la fama, no saben qué hacer con esa clase de presión que ellos tienen. Dios sabe lo que nosotros necesitamos y nos da lo que necesitamos en el momento. Tenemos que estar agradecidos a Él por lo que Él está haciendo en nuestras vidas y dejar que Él haga su obra, porque Él la va a cumplir en nuestras vidas. Así es que tenemos que ser agradecidos a donde estamos, como Él nos tiene, las cosas que Él nos ha dado, agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Un siervo, número 2, es un siervo de oración, versículo 9, que dice: porque testigos me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oraciones, orar. Vivimos en una guerra espiritual. Yo creo que muchas veces se nos olvida que ser cristianos es enlistarnos en la guerra espiritual. Somos parte de un batallón que Cristo ha formado de su iglesia, que nuestro deber es de ir y hacer su voluntad. Tenemos victoria en Él, lo sabemos, pero muchos de nosotros no actuamos de esa forma, y una de las armas eficaces que Él nos ha dado es la oración, porque no necesitamos evangelizar. Tienes que hablar con alguien, y vas a evangelizar a alguien, tienes que hablar con ellos, comunicarte, pero oración no tienes que ver a nadie. Cada día puede ir a su closet, hincarse ahí y orar por todos en la iglesia. No tiene que tener comunicación con nadie, puede hacerlo a donde usted esté. Está manejando. Hoy en día con el Bluetooth, ¿no?, que hay, ya puede hablar con Dios manejando y nadie va a pensar que es loca o loco. Antes estaba en el manejando y yo: ay, señora, ayúdenme por favor. ¿Con quién está hablando esa señora, no? Pero hoy en día, porque ya tienen los Bluetooth y ya todos lo hacen. Están ahí hablando con sus amigos, están manejando. Podemos orar en cualquier situación, en cualquier cosa que esté pasando en nuestras vidas, ser personas de oración. Es más, los creadores de las películas que han, como la de Courageous y esas películas, han comenzado con una nueva película que se llama Cuarto de Batalla. Está allá afuera uno de los carteles, y en inglés es War Room. El Cuarto de Batalla le llaman la película. Está bien bonita, les recomiendo que la vean. Y es básicamente acerca de la oración de una anciana, una señora ya anciana, una muchacha joven que tiene problemas con su familia. Le está enseñando que tiene que ella batallar en oración, que su esposo no es creyente, todo está pasando, es una vida en caos, y le está diciendo la señora anciana a la muchacha: ora, pídele a Dios. Y la película es acerca de eso. Toda la película es acerca de cómo las vidas son cambiadas, porque la muchacha joven lo toma la batalla en la oración, en el cuarto de batalla, porque estamos en una guerra espiritual. Y la única forma que podemos ganar esa guerra es estar enfocados en las cosas de Dios, en el Espíritu Santo que nos da todo el poder para poder ganar esas batallas. Y oración es muy importante, porque usted puede orar por las personas y Dios escucha nuestras oraciones. Él quiere que hablemos con Él, es parte de la comunicación con Dios. Y Pablo era un hombre de oración. Pablo oraba sin cesar, oraba constantemente, y es nuestro deber de orar constantemente por cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en iglesia, en ese momento en el harvest que va a pasar ahorita,
que viene, tenemos que orar por ellos, por las personas que van a escuchar el Evangelio, que no sea nada más algo en ese momento, sino que sea un cambio verdadero. Porque si ustedes no han escuchado, hay un porcentaje bien bajo de las personas que van al Harvest, que dan su vida a Cristo, que siguen a Cristo. Es un porcentaje muy bajo. Son millones que hacen la profesión de fe, pero es un porcentaje bajo que se queda en las iglesias. Tenemos que orar por ellos, para que así las personas que aceptan a Cristo se queden con Cristo, que no se vayan al mundo otra vez. Así es que oración es muy importante. El tercero es un siervo enviado. El versículo 10 de Romanos capítulo 1 dice: rogando que de alguna manera tenga el fin, para voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Enviado, que tengamos el tiempo de ir y hacer la voluntad de Dios. Santiago escribió en su epístola que todos los que hacemos lo hagamos mediante la asignación de Dios, de ir y hacer la voluntad de Dios. En Santiago capítulo 4, 13 al 15, se los voy a leer, dice: vamos ahora lo que decís, ahora y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En otras palabras, que cuando queremos hacer algo, que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. Si le ayudamos a alguien, que sea la voluntad de Dios. Si vamos a visitar a alguien que necesita que ir a visitar, que sea la voluntad de Dios. No para que digan: no, el hermano y la hermana vino y me visitó y qué lindo no son ellos, y para la vanagloria, sino que para que Dios sea glorificado. Para que si usted fue a visitar a alguien, si habló con alguien, que Dios sea glorificado en lo que pasó en esa charla, en esa visita, en esa situación. Pero más que nada, ser enviados a hacer la voluntad de Dios. Pablo, Dios vino, Jesucristo lo convirtió, sabemos la historia, y él se convirtió en cristiano. Y cuando se convirtió en cristiano, ¿qué es lo que él hizo? Fue e hizo la voluntad de Dios. Él fue y comenzó a predicar la palabra ahí de pueblo en pueblo. Y se pone a pensar, póngase a pensar, estaba hablando a mis hijos el otro día. Acá venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, hay alabanza, tratamos de tener el aire acondicionado a la mitad. Y tenemos todo esto, pero cuando él iba a hacer iglesias no había nada de esto. Si estaba caliente el día, ahí les predicaba la palabra. No había un cantante, no había guitarra, él iba y les predicaba la palabra de Dios. Y de pueblo en pueblo él iba haciendo lo mismo, predicándoles la palabra de Dios, hablando con ellos, hablando con personas extranjeras que no conocía. Hey, ¿cómo están? Soy Pablo. ¿Y tú quién eres, no? Y les comenzaba a predicar la palabra de Dios. Tenemos nosotros que ser igual, ir y hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que si estamos, vamos a pagar en la tienda, ¿no? Y está la señora allí y nos sonríe. Si Dios se pone en su corazón de hablar con esa persona acerca de las cosas de Dios, hágalo. Hágalo. Un tratado. Tenemos muchos. Se lo puede dar ahí a ese señor. Ya les dije cómo es de que a mí en Islandia alguien me dio un tratado. Se los van a aceptar. Y Dios va a hacer la obra. De perdida eso, tenemos muchos tratados. Debe llevarlos a usted y decirle: hey, Dios te bendiga. Y dárselo a ellos. De ser hacedores de la palabra de Dios, no nada más escuchadores de la palabra, hacedores, porque estamos en una guerra espiritual. Y me pongo a pensar por ejemplo, en los deportes, ¿no? Mis niños han jugado básquetbol, han jugado fútbol, toda clase de deporte. Pero el tiempo que he ido a verlos jugar, y si están en la banca, no soy contento, porque mi hijo está en la banca y todos están jugando, y pues yo vine a verlo jugar, ¿no? No vine a verlo que esté sentado en la banca. Así es igualmente Dios. Dios nos ha llamado a que seamos parte del equipo, a que estemos activos haciendo la voluntad, no sentados en la banca. Y Dios viene y nos ve, y uno de nosotros, en vez de estar haciendo la voluntad de Dios, estamos sentados haciendo nada. Es como que yo vaya a un partido y sea eso, y vea a mi hijo que está nada más sentado ahí tomando Gatorade, ¿no? Se está tomando todas las aguas de los demás.
porque todos los demás están ahí jugando el deporte. Tenemos nosotros que ir y hacer la voluntad de Dios, ser hacedores, no nada más escuchadores de la palabra de Dios. Número 4, un servidor donador. Dice, porque deseo veros para comunicarnos algunos dones espirituales, a fin de que seas confirmados. Digo donador, pero no piensen que es de dinero, no nos queremos sacar. Donador, acá le está hablando de impartidos, fíjese cómo lo dice, para comunicaros algunos dones espirituales. No es de que él fue y se los, les compartió, no, él les habló de lo que la palabra de Dios ofrece. Porque muchas veces la gente no sabe que pueden orar. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que alguien viene y le dice, oye, oras por mí por favor porque tengo esta situación? Y tú piensas, tú puedes orar. La gente tiene la misma conexión con Dios. No tiene que venir a mí para que yo ore por ellos. Ellos pueden orar igualmente por su situación. Ahora, no digo que no oremos por unos por los otros, no me malentienda. Podemos pedir oración. Le dije a un hermano o hermana, ora por mí porque me está pasando esto. Pero nosotros también tenemos que estar ya orando por esas situaciones. Entonces acá Pablo está diciendo que él va a ir y comunicarles a ellos los dones espirituales que Dios tiene. Y cuando leemos la Biblia encontramos que hay dones de Dios. Y la única forma que ellos pueden saber es si alguien les predica, si alguien les habla, los discipula, a que sepan que pueden orar, que pueden leer la Biblia, que hay un Espíritu Santo que está en nosotros, que nos ayuda a entender su palabra. Jesús nos habla acá también de qué clase de donadores podemos ser. En Mateo 25, capítulo 34 al 40, nos dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, sustentados y sedientos y te dimos y dice, entonces los justos le respondieron, versículo 37, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Versículo 38 del capítulo 25. Y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En realidad, Dios nos tiene en este mundo para que hagamos su voluntad, para que nos ayudemos unos a los otros. Y cuando lo hacemos para ellos, cuando se lo hacemos a ellos, acá nos dice que se lo estamos haciendo a Dios. Es como que le estamos haciendo a Jesucristo. Cuando alguien necesita ayuda, estamos ayudándole a Dios. Pero ¿cómo vamos a ayudar si no lo estamos haciendo? Si nada más venimos los domingos, nos sentamos, vamos a la casa y continuamos como si nada ha pasado. Tenemos nosotros que ser siervos, donadores de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra sabiduría. ¿Cuántos de nosotros entendemos la palabra de Dios, comprendemos lo que dice y conocemos a alguien que no entiende nada y no les impartimos lo que conocemos? A nuestros hijos, más que nada. Tener un estudio con ellos en nuestro hogar, con nuestras esposas o esposos, sentarnos juntos y leer un libro juntos. Es muy importante que se haga eso. El último punto, la característica, es un siervo humilde, que es en el versículo 12 de Romanos capítulo 1. Y él dice en este versículo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para ser mutuamente confortados. Él no dice, yo soy el líder, Pablo, me hubieran nombrado uno de los discípulos, yo les voy a impartir a ustedes. No, él dice mutuamente, él se pone al nivel de los demás. No se hace como que está acá arriba y los demás están acá abajo, como en la religión.
sino que están iguales. Él quiere aprender de ellos, como enseñarles a ellos algo que Dios les ha enseñado. Entonces cuando Él va y se sienta con sus hermanos en Cristo, no va Él como un líder, como los fariseos lo hacían, sino que Él va y se sienta y habla con ellos y tal vez aprenda algo, una o dos cosas de ellos, en humildad. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque en realidad, si usted se pone a pensar, Dios es el que fabrica y nosotros somos los que distribuimos lo que Él ha fabricado. Dios es el que ha dado la salvación, Dios ha hecho la palabra de Dios, nosotros nada más somos los que llevamos la palabra que Él ya ha hecho. No somos nada. El poder está en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo en nosotros no podemos hacer nada. Es la razón por la cual muchas iglesias están haciendo atrocidades este día, porque la iglesia ya no tiene el poder del Espíritu Santo. Y hoy en día con eso del matrimonio homosexual, ¿qué ha pasado? Esas iglesias están aceptándolo. ¿Por qué? Porque no hay poder del Espíritu Santo que les enseña que es un pecado, aunque la palabra lo diga, pero no lo entienden. Y rápidamente están aceptando de poner a alguien en liderazgo que está en pecado. Da mucha lástima. Es que como cristianos tenemos nosotros que ser humildes, de saber que Dios está en control, que Él es. Y Pablo entendía esto. Él lo escribió en Romanos capítulo 7, versículo 18 al 19. Él dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el creer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él entendía que en su carne, aunque él quería hacer lo correcto, hacía lo incorrecto. Entonces él mismo se entendía que en él no había nada bueno, pero con el poder del Espíritu Santo, él hizo muchas cosas buenas. Si es que no importa el título, no importa el lugar social que tengamos, lo que importa es que somos cristianos, somos hermanos en Cristo Jesús y tenemos que tener humildad cuando hablamos unos con los otros. En conclusión, claramente hay muchas características de ser un buen siervo. 5 de ellas que hemos hablado el día de ahora tenemos nosotros que ponerlas en práctica diariamente. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, no nada más oidores, no más que vengamos, nos sentemos a escuchar, pero que hagamos su voluntad. Yo creo que con el harvest que está pasando ahorita, con esta cruzada, sería un buen lugar de comenzar, de tomar esos tratados, de llevarlos, de invitar a nuestros amigos de trabajo, a nuestros familiares, de orar por ellos, de hablar con ellos si tienen una pregunta, de abrir nuestras vidas para que ellos vean que Dios es real. No es nada más ir al trabajo y que nadie sepa que somos cristianos, sino que de ir y llevarles una invitación de perdida para que ellos puedan ir y escuchar de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser una iglesia hacedora de su palabra. Mi anhelo es de regresar al santuario central, de que muchas gentes vengan a escuchar la palabra, no porque quiero tener una iglesia grandota, sino porque quiero que mucha gente sea salva. Que vean nuevos creyentes, que escuchen la palabra, que sean discipulados, de ver familias cambiar, de ver hijos felices porque el papá ya no está en las drogas, en el alcohol, ya en el fin de semana ya no es de que el papá les va a pegar porque están emborrachados, sino que va a haber un estudio bíblico lindo, cambios en vidas. ¿Cuántos hispanos hay acá en esta ciudad? ¿Cuántas veces usted ha ido a la tienda los viernes y qué es lo que ves la gente comprando? Cerveza, paquetes y paquetes de cerveza, ¿no? Da lástima de ver a los niños ahí nada más, viendo a sus padres hacerlo, y es el ejemplo que ellos les dan. Y es lo que el mundo ve. Me acuerdo cuando iba en un trabajo, un americano me dijo: ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿No? ¿Unas chelas? Digo yo, ¿chelas? Y ese cómo sabe que es chela, ¿no? Y ya ellos saben que los hispanos el fin de semana se ponen borrachos.
Da lástima que esa es la clase de mentalidad que ellos piensan que tenemos. Tenemos que cambiar eso, ser hacedores de su palabra, llevándoles la palabra de Dios para que haya cambio en sus familias. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Yo sé que hay muchas más características, Señor, de un siervo. Pero Padre, te pido, Señor, que nos ayudes como iglesia, que cambiemos, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, cada uno de nosotros, Padre, no importa la edad. Perdónanos, Señor, si hemos errado en ello, Señor, de invitar a alguien a la iglesia. Tu Espíritu Santo es el que convence, tu Espíritu Santo es el que les habla y les enseña. Nosotros somos nada más distribuidores que lleva la invitación, pero tú eres el que fabrica la salvación. Tú eres el dueño de sus vidas, tú conoces sus corazones, tú conoces sus situaciones. Te pido, Padre, que nos ayudes como iglesia a ser hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.